Mire, hasta donde yo conozco también de dónde vienen esos ataques es lo que me hace pensar que tiene un tinte político. Una fracción de 6 miembros y alrededor de 4 diputaciones adicionales bloqueando por completo el plenario legislativo. Vamos a ver, que no suene feo, pero siendo diputado de la República no tengo problema en moverme por cualquier lugar de Costa Rica. O sea, la guerra y la lucha no es conmigo, la criminalidad común ha disminuido. Saludos, estimados lectores y las personas que nos ven en Revista Dominical, una vez más en la entrevista del domingo. Como verán, hoy estamos en un set un poco diferente al que usualmente los traemos como invitados, así que, como notarán, estoy acompañado además por el diputado Daniel Vargas del Partido Progreso Social Democrático, de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, la fracción de gobierno, y estamos precisamente, por si no lo conocían, en un despacho de un diputado. Así se ve por dentro, más o menos así es en general en la Asamblea Legislativa Nueva, y para nosotros es un honor recibirlos a ustedes en la Revista Dominical y además recibir al diputado, a quien le agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer para mí también poderlo recibir en este despacho que es de ustedes y de todas las personas que hoy ven el programa, así es que bienvenidos siempre. Muchísimas gracias, don Daniel. Y muchas gracias por su tiempo, por supuesto. Para empezar, don Daniel, me gustaría consultarle porque ya van aproximadamente 3 años y medio de que es diputado, quedan ya la última recta final de 6 meses, ¿verdad? Entonces ya se puede decir que usted ya tiene cierta experiencia, cierto rodaje, que ya puede hacer un análisis más en retrospectiva, ¿verdad?, del periodo que lleva en el Congreso. Entonces me gustaría consultarle, después de 3 años y medio, ¿cómo valora su paso por el Congreso? ¿Qué le ha dejado esta experiencia en la Asamblea Legislativa? En lo personal creo que ha sido una experiencia de aprendizaje. Aquí se desarrollan habilidades que no necesariamente se traen de la vida ni de la experiencia previa. Creo que la tolerancia, la paciencia, la capacidad de hablar durante algunos periodos y enfrente de públicos diversos, la capacidad de abordar una variedad de temas en simultáneo, de estar atendiendo la parte legislativa, de estar atendiendo también las necesidades de las comunidades. En fin, hay una serie de elementos que no necesariamente se traen de la experiencia previa y que se van desarrollando aquí de manera acelerada. También la comunicación política no es lo mismo comunicar una idea, un pensamiento, un sentimiento como ser humano cualquiera, que hacerlo para un público que también espera una comunicación clara, concisa, particular sobre temas específicos. Entonces, son elementos que se van desarrollando a través de esto. La experiencia de la Asamblea es una experiencia agotadora, debo decirlo también. El ambiente no es un ambiente cordial siempre, uno trata de llevarse bien con todos los diputados, eso es elemental, pero al estarse tratando temas de diversa índole es muy difícil lograr coincidencia permanente con las mismas personas. Entonces siempre hay una contraposición de criterios con diferentes diputaciones que lo hacen divertido, pero también retador. Claro, entiendo. Don Daniel, usted es oriundo de Guanacaste, representa esa provincia y usted además es de Nicoya. Durante este paso por la Asamblea Legislativa, ¿qué considera usted que ha podido hacer, que ha logrado, digamos, para la provincia de Guanacaste y para su comunidad, que es Nicoya, por supuesto? Bueno, atribuirse logros particulares es un poco complicado, porque al final de cuentas uno como diputado lo que hace es gestionar cosas, ¿verdad? Y finalmente se ejecutan y se logran a través del Ejecutivo. Nosotros en un principio lo que hicimos fue desarrollar talleres de trabajo con todos los cantones y las intendencias de Nicoya, incluyendo las intendencias de la península de Nicoya, que son Cóbano, Lepanto y Paquera. ¿Cuál era la intención de esa dinámica? La intención de esa dinámica era poder evaluar áreas donde hubiesen fortalezas en cada territorio para poder entonces establecer núcleos potenciales para el desarrollo de ciertas actividades. Pesca, agricultura, ganadería, industria de alguna índole, por cercanía del aeropuerto, por cercanía de vías de comunicación mejoradas, etc. Y a partir de eso también conocer cuáles limitaciones importantes tenían los distintos territorios para poder gestionar con el Ejecutivo la atención de algunos temas en particular. Agua, por ejemplo, Guanacaste tiene o ha tenido tradicionalmente un problema de agua relevante, en algunos lugares más importante que en otros. La costa santacruceña, la costa también del cantón de Carrillo ha sido
insuficiente en agua para efectos de potenciar el desarrollo. La Intendencia de Colorado también es una intendencia que ha tenido restricciones en agua de manera importante. En general, cuando arrancamos había una estimación de abastecimiento o de cobertura de agua potable que era totalmente insuficiente. Alrededor de un 65% estimábamos que era la cobertura en agua potable para las viviendas de Guanacaste. Esa realidad ya estaba viendo estadísticas recientes, ha variado también alrededor de un 85%. Entonces, eso quiere decir que hemos venido también, digo como país, invirtiendo en la atención de este preciado servicio. Colorado se habilitó una planta también de tratamiento de agua potable que le está abasteciendo en este momento a toda la intendencia, a todo el distrito, y se va a invertir en una nueva planta también que lo que va a hacer es agregar capacidad para efectos de potenciar también que más personas e industrias se puedan establecer allí. Esto es un factor determinante en Guanacaste, el acceso al agua. Agua para la Bajura o agua para Guanacaste en este momento también es un proyecto con el que se ha venido trabajando desde el primer día. Quisiéramos que avanzara más rápido, no es tan factible. Es un proyecto de gran envergadura que necesita cubrir etapas claves, pero etapas que se han venido cumpliendo bien y que hemos estado pendientes de las mismas, y que esperamos, eso sí, que en vuelta de 3, 4 años, ojalá podamos tenerlo desarrollado y abasteciendo el agua que se necesita para el riego, pero que también se necesita para turismo y se necesita para agua, para las personas, para agua potable, ¿verdad? Entonces, eso es un área de atención. Sabemos también de la importancia que tienen las vías de comunicación, entonces hemos puesto especial atención, me refiero desde este despacho, a darle seguimiento a la atención de rutas en particular, como la Ruta 4 que conecta con el corredor noratlántico a nivel de la Cruz, como la Ruta 21 que hemos estado siempre pendientes de su necesidad de ampliación para efectos de garantizar a los turistas y a la población guanacasteca y costarricense en general un tránsito fluido por ese sector. Ya hay una proyección de inversión. El puente, o los puentes más bien, sobre el río Tempisque, tanto el que está en la ruta 18, en carretera Nicoya, como el que está en la ruta 21 a la altura de Guardia. Ambos puentes, el primero se hizo una inversión de cerca de $2,5 millones, con lo cual se atendió una necesidad de mantenimiento de más de 21 años que tenía ese puente y que lo ponía en riesgo para todos. Se está haciendo también en las próximas semanas o en los próximos meses una inversión importante en el puente de Guardia, donde también hay que garantizar la transitabilidad por allí. Se ha invertido en muchas intersecciones en Guanacaste, en la intersección de comunidad, el intercambio de comunidad, los intercambios de Brasilito, de Huacas, de Villarreal en Santa Cruz, que esa había sido un caos vial durante muchísimos años, y también desincentiva la llegada de turistas tanto extranjeros como nacionales. Hoy en día son intercambios mejorados con semáforos y que permiten un tránsito mucho mejor de las personas que están allí. Don Daniel, nosotros hicimos de hecho una revisión de algunos de los proyectos que usted presentó relacionados directamente con Guanacaste, digamos, revisamos cuáles son. Encontramos, por ejemplo, la desafectación de 2 inmuebles de la municipalidad, uno de Santa Cruz y otro de Nicoya, la creación de un nuevo cantón, el número 12, una ley de desarrollo y competitividad de la infraestructura vial, la donación de un terreno del ME para la escuela de Landayure, la declaración de interés público de la Expoliberia, y además un proyecto del que hablaremos más adelante, que es el tema de regularización de las construcciones existentes en la zona restringida marítimo terrestre. Esto es un breve resumen, pero me gustaría conocer si usted considera que está satisfecho, digamos, con esta producción, digamos, en pro de Guanacaste, o hay algo más que se le quede en la agenda que le haga no estar del todo satisfecho, digamos. Yo creo que uno nunca queda del todo satisfecho con lo que hace. Yo quedo satisfecho con el nivel de esfuerzo que hemos puesto en el desarrollo de proyectos que van a impactar, sí, el territorio de Guanacaste, pero también la realidad costarricense. Pero siempre quisiera haber hecho mucho más en el escaso tiempo que se tiene aquí para incidir en la vida de las personas de nuestra provincia y sobre todo de Costa Rica en general. ¿Qué cree que le faltó? Híjole, no sé, digamos, habría que revisar en retrospectiva para ver a qué áreas pudimos haberle puesto más esfuerzo. Creo que el seguimiento también al desarrollo de infraestructura educativa ha sido importante.
quizá pudimos haberlo hecho más e impactar en coordinación con el MEP y con la DIE, obras que hoy en día me gustaría estar celebrando y todavía no verlas en papel como están, que sé que se van a atender, pero no en el periodo que hubiese querido que se atendieran. Ahí mencionaste un proyecto que para mí también es muy relevante y tiene que ver con el Fondo de Avales. El Fondo de Avales me parece que es desde este despacho probablemente el principal aporte para la zona de Guanacaste, que es haber procurado un fondo suficiente para poder volver a iniciar la construcción del tramo Barranca-Limonal. Ya se tienen, de hecho el proceso ya se está terminando, hasta donde conocemos se van a intervenir a través de dos empresas, cada una atendiendo un tramo en particular. Y eso va a tener un impacto altísimo para la visitación y para el tránsito, para la visitación que exista en la provincia, pero también con el tránsito recurrente de las personas que entramos y salimos de la provincia siempre. Hay otro proyecto que no mencionaste que también tiene que ver con la validación de pagos en dólares que presentamos, que no necesariamente solo para la provincia, pero es una afectación a nivel nacional que creo que va a contribuir de manera importante en la estabilización del tipo de cambio. Y sí, a ver, Roger, ¿verdad? Hay muchos temas que uno quisiera decir, lo logramos en estos 3 años, pero hay muchas cosas que no se pueden recomponer a la velocidad que se quisiera y hay que irlas programando en el tiempo para hacerla realidad. Entiendo. Don Daniel, me gustaría también consultarle por unas declaraciones que usted dijo recientemente en su curul, que tienen mucho que ver con Guanacaste, por supuesto, que tienen que ver con el proyecto de Bahía Papagayo, que es un desarrollo hotelero, ¿verdad?, en la costa precisamente de Papagayo. Y usted criticó que habían ataques malintencionados o de tinte político contra el desarrollo de ese proyecto hotelero. Apenas obviamente este ha sido un tema muy polémico, ¿verdad?, pero apenas unos días antes de su pronunciamiento, salió una carta abierta firmada por 72 organizaciones y 3.386 personas que decían que ese proyecto es una amenaza directa contra bosques, acuíferos y ecosistemas. Mi pregunta precisa, don Daniel, sería ¿cuáles son esos ataques malintencionados a los que usted se refiere? ¿Son, por ejemplo, estos pronunciamientos de estas organizaciones o de dónde ve usted que ha habido ataques de tinte político malintencionados, digamos? Mire, hasta donde yo conozco también de dónde vienen esos ataques es lo que me hace pensar que tiene un tinte político. Y es del diputado Robles, que me parece que es el que estaba al frente también, con don Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio, y con una persona también local que ha manejado cierto tipo de movimientos para efectos digo yo, con la buena intención de proteger el ambiente, pero con efectos negativos al final para la población guanacasteca. Estamos hablando de que el Golfo de Papagayo está desarrollado a través de una ley que ha venido siendo mejorada a través del tiempo y que hoy en día le da la potestad al ICT de decidir sobre la utilización de cada uno de los terrenos. No decidir desde una forma antojadiza, decidir desde lo que el marco de la ley se lo permite, y es, por ejemplo, en el tema de construcción, no exceder el 30% del área concesionada. Eso significa que el 70% del área concesionada debe permanecer también en suelo verde. Me parece que eso ya de por sí es un buen principio de protección. Esta zona del Golfo de Papagayo también es referente mundial para efectos de saber cuál sería el abordaje idóneo, digamos, que se debe dar sobre un territorio para garantizar el desarrollo, pero también garantizar la protección que está allí. No se exime del cuidado y de los permisos que tenga que dar el resto de institucionalidad sobre el uso de los terrenos. Ahí tiene que haber un permiso de SETENA, tiene que haber un permiso municipal en cada desarrollo, tiene que haber un aval del Colegio de Ingenieros sobre las construcciones que se vayan a hacer. O sea, no hay nada que se haga al margen de lo que dice la ley y de lo que las instituciones controlan. Entonces, pensar que hayan desarrollos allí que estén violentando lo que dice el marco legal sería de alguna forma dudar de la capacidad de las instituciones de poder controlar lo que allí ocurre. Y creo que eso no está bien. Me parece que lo que han hecho estas personas es tratar de causar un cisma en el territorio con un tinte que es político-electoral, tratando de ganar adeptos en algunas organizaciones, haciéndole pensar que está ocurriendo algo que no está ocurriendo, aun cuando la misma institucionalidad sostiene que se actúa dentro del marco de la ley. Entonces, desde su punto de vista, lo que estas 72 organizaciones y 3.300 personas dijeron
estas personas no se corresponden con la realidad o están también, digamos, según dice usted, influenciadas por ese tinte político? ¿Cómo interpreta usted ese pronunciamiento de esas organizaciones y esas personas? Me parece que debe interpretarse en el justo contexto de los hechos. Esas organizaciones, lo voy a ser sincero, no conozco la lista de las organizaciones, me gustaría ver quiénes son. A veces se maximizan y se llama organización a un grupo pequeño de personas. Esas 3.300 personas que menciona usted también, en sus palabras, me gustaría saber quiénes son. Se ha dicho que la comunidad, por ejemplo, de Playa Panamá está opuesta al proyecto. Hay versiones más bien de apoyo de la Asociación de Desarrollo de la comunidad de Playa Panamá y de sus habitantes para que ocurran este tipo de desarrollo, porque finalmente inciden en la calidad de vida que ellos mismos experimentan. Entonces hay que tener cuidado también de evaluar quiénes son los que están suscribiendo este tipo de reclamos, tanto a nivel de organizaciones como de personas. Y hay que también evaluar cuál ha sido la respuesta de los juzgados, de SETENA, del Ministerio de Ambiente y de otras organizaciones institucionales que tienen el criterio suficiente para validar o invalidar cualquier desarrollo que pueda existir sobre el área. Don Daniel, más allá de lo que usted dice, los permisos, el tema ambiental, me gustaría preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con legislación, porque de hecho se presentó un proyecto de ley, el Frente Amplio presentó, que es el mecanismo legal que utilizó Enjoy Hotels para congelar o embargar las cuentas de 4 influencers que criticaron el proyecto, bajo el argumento de que ellos habían difamado, digamos, a la empresa. Y el Frente Amplio presentó un proyecto para que no se pueda embargar mediante ese mecanismo cuentas de activistas políticos, ambientales, etc. Me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted de esa medida? ¿Le parece que es una medida adecuada? ¿Debería legislarse al respecto? ¿Está bien congelar las cuentas de 4 influencers que se pronunciaron en contra del proyecto? ¿Qué opina usted al respecto? Mire, yo creo que el Estado Social de Derecho tenemos que defenderlo. Y las reglas están dadas. Si una persona voluntariamente transgrede las reglas y se le demanda y el Poder Judicial determina que tiene una afectación sobre el ofendido y establece medidas, yo no soy quien para decir en este momento no debió hacerse tal cosa. No, pero ustedes pueden reformar, digamos, usted puede votar a favor de un proyecto para reformar la ley, por ejemplo. Claro que sí, pero lo que tenemos que cuidar es que el marco de seguridad jurídica no lo perdamos, claro, porque me parece que nosotros estamos hablando de inversiones también importantes para nuestro país que tienen una afectación sobre la vida de las personas. 6.000 empleos hasta donde conozco está generando Golfo de Papagayo en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice con relación a si se actúa o no se actúa dentro del marco de la ley. Me parece que si ellos dijeron cosa contraria y se les demostró que estaban diciendo cosa contraria fuera de la realidad y deben asumir las consecuencias de sus actos, pues está bien que asuman las consecuencias de sus actos. En ese sentido, me parece a mí que legislar para suavizar posiciones con relación a que una persona pueda decir lo que quiera decir sin tener repercusiones no debería ser ni para un particular ni para nadie que ejerza un cargo público. Para dar contexto al respecto, porque digamos, a ellos hasta ahorita no se les ha demostrado nada, sino que el embargo que se hizo fue preventivo, digamos, para evitar que ellos ese dinero, digamos, lo sustrajeran o lo pasaran a otras cuentas o propiedades las pusieran a nombre de otras personas. Es decir, esto es previo siquiera que haya la demanda. Es decir, el embargo se hizo incluso antes de que hubiera una demanda formal. Es un factor preventivo, digamos, que se utiliza. Por eso le pregunto si le parece que es adecuado o desmedido o por lo contrario puede que a usted le parezca que es correcto que exista esa opción, digamos, de embargar una cuenta incluso antes de plantear una demanda o de comprobarse que haya cualquier daño a la moral. Eso tiene que comprobarse en un tribunal, por supuesto. Pero ¿le parece adecuado embargar cuentas antes de eso? No necesariamente. Yo creo que sí habría que revisar si algo no está bien consignado en la ley. No tendría problemas en revisar eso. Lo que sí también agregaría a la ley es que si durante el interín se recurren a estrategias, por ejemplo, de deshacerse de las propiedades para efectos de no verse afectado en un futuro, también pueda de alguna manera preverse ese tipo de situaciones y devolver acciones que se ejecuten durante el periodo. Pero todo es revisable, Roger, y me parece que sí hay que estudiarlo para no hacer, como le dije yo un día estos a los diputados del Frente Amplio, una sentencia previa sobre algunos hechos y que se deba modificar la ley. Tampoco tengo
ningún inconveniente en revisarla y analizar si es conveniente o no. O sea, usted podría sentarse con el Frente Amplio a analizar ese proyecto de ley. Digamos. Yo no he tenido problemas tampoco con votar proyectos a favor del Frente Amplio. Han sido varios los que se han aprobado y se puede revisar que en algunos de ellos, no en todos, hemos votado a favor y se han convertido en ley de la República. Entendido. Y finalmente sobre específicamente de este tema me gustaría consultarle porque uno de los diputados que tiene más conocimiento y ha sido más vocal con temas ambientales en su fracción, por supuesto, don Manuel Morales, que además es ingeniero forestal. Me pregunto si usted ha podido hablar con él sobre este tema de Bahía Papagayo, especialmente sobre este tema de los activistas ambientales. ¿Ha podido conversar sobre eso con el diputado Morales? No, señor, le soy sincero, no hemos abordado el tema. Entiendo. Y para cerrar este bloque de temas ambientales y de Guanacaste, me gustaría preguntarle sobre un proyecto de ley que mencioné en el bloque, en la pregunta anterior, que es el de el proyecto de ley para regularizar las construcciones que existen en zonas restringidas de la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Para que las personas estén al tanto, esto precisamente lo que busca es que construcciones que se hicieron por personas físicas o jurídicas y que tienen título de propiedad muy importante, pero que esos títulos de propiedad fueron anulados por una orden judicial debido a encontrarse en una zona restringida, ¿verdad? Por ser marítimo terrestre. Esta ley lo que busca es que se les permita, digamos, un uso del lugar, una concesión especial para permanecer en el lugar donde están, ¿verdad? Sobre este proyecto me gustaría preguntarle sobre ese proyecto, ¿qué fue lo que lo motivó a presentarlo? Para empezar, por supuesto, digamos, y sobre esta problemática en particular, digamos, de la construcción en Guanacaste, en zona que es limítrofe, que es restringida, esa problemática en Guanacaste, ¿cómo atenderla, verdad? Porque es algo que está ocurriendo y que tiene que legislarse también al respecto, ¿verdad? Me parece que esa es una introducción correcta del tema, y estamos hablando de propiedades que aunque actualmente se determinó que están en zonas restringidas, esas propiedades fueron adquiridas en buenos términos, digamos, en buena lid por los que hoy son propietarios, que pagaron por ellas y que cuentan con títulos de propiedad, pero que por procesos posteriores del Estado se determina que están dentro de zonas restringidas. Entonces tiene que ver con un tema de seguridad jurídica. En este momento el país les dijo a estos propietarios, en este momento no, el país venía diciéndole a estos propietarios que tenían todos los derechos con un título de por medio sobre esa propiedad. Y el mismo país, años después, les dice, vea, lo que les dije antes no es correcto. Lo correcto es que esto está en una zona restringida y le pertenece al Estado y usted ya no es el dueño. Entonces, hay un tema delicado de seguridad jurídica. Hoy en día no solamente afecta a Guanacaste, sino que también afecta a Punta Arenas y algunas zonas de Limón, según entiendo, y son alrededor varios cientos de casos que estamos aquí también abordando. Creo que en el proyecto se consignaron alrededor de 300 casos, un poco menos, ¿verdad? Entonces lo que busca el proyecto es llegar a un justo medio, si se quiere, donde no se le exige al propietario con título de propiedad que tiene que devolver eso al Estado en perjuicio de él mismo, sino que se le dice, vea, eso es del Estado, necesito que usted entienda que eso es del Estado, pero vamos a darle una concesión por un periodo X, en este momento está 20 años prorrogable en el proyecto de ley, para efectos de que pueda seguir ejecutando la actividad que usted tiene allí, ¿verdad? Pero a sabiendas de que es una propiedad del Estado. Con eso también el país lo que se busca es evitar litigios internacionales que con justa razón se harían, porque le estamos cambiando al inversionista las condiciones en que tomó posesión de la propiedad donde está. Don Daniel, ¿cómo hacer para que en 20 años, en 30 años, no estemos regularizando otras nuevas propiedades, ¿verdad? Es decir, que esta problemática termine en esas 300, digamos, y que no hayan más en el futuro, que no haya más invasión, digamos, de la zona marítimo terrestre, aunque sea, como usted dice, con títulos de propiedad. ¿Hay seguridad jurídica de que esto no va a seguir pasando? Veamos, creo que el país en este momento está pasando por una revisión minuciosa a nivel inclusive de fotografías satelitales y de visión territorial mucho más precisa. ¿Verdad? Se ha venido haciendo un trabajo a nivel nacional para efectos de identificar los límites de todas las propiedades. Y esperaríamos que este esfuerzo país que se está haciendo a nivel de registro público logre ubicar todas las propiedades que están en alguna circunstancia especial como esta y que lo logremos corregir. Hay una incertidumbre siempre. Yo no puedo garantizarte que en el futuro no haya una nueva medición que diga que
lo medido anteriormente también se tenía cierto margen de error y que hay que volverlo a corregir. Eso es humanamente imposible poderlo asegurar. Pero lo que sí te digo es que ha habido un esfuerzo importante a nivel del Estado costarricense por determinar dónde comienza y dónde termina cada una de las propiedades. Y si se está haciendo de forma correcta en este momento, también es el momento correcto para tomar medidas que le den estabilidad jurídica y que le permitan al Estado y a las personas que están ocupando esos lugares tener la tranquilidad de que hay un acuerdo entendible, ¿verdad?, entre ambas partes y que van a seguirse desarrollando las actividades de manera en paz, pues de manera natural en las mismas. En este nuevo bloque, además, me gustaría, don Daniel, abordar un tema que está obviamente muy en la palestra pública y muy en la noticia en las últimas semanas, que es la comisión que estudia el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. Usted integra, es uno de los 3 diputados que integra esa comisión, por supuesto. Me gustaría que usted, digamos, haga una breve introducción o le explique a nuestros lectores y a las personas que nos ven, por supuesto, ¿para qué es que existe esa comisión? ¿Cuál es el objetivo de esa comisión? Digamos, ¿para qué es que se conforma y por qué es que tiene 3 diputados de 3 partidos políticos diferentes? Muy bien, entonces vamos por partes, ¿verdad? Cuando se asume un cargo de los supremos poderes, diputación, presidente de la República, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay un fuero que se llama el fuero de inmunidad o de improcedibilidad, que eso le protege a los funcionarios para efectos de que cualquier demanda no tengan que atenderla de manera inmediata, sino que esas demandas se ponen en stand-by y serán atendidas una vez que cumplan su periodo de mandato, de gobierno, de diputación, ¿verdad? Ese es el principio. También hay mecanismos para efectos de quitar ese fuero de inmunidad que cubre a las personas para que sean juzgadas de manera acelerada, digámoslo así, sin esperar a que venza su nombramiento, sino que puedan ser procesadas de inmediato. Para que se pueda hacer este proceso, se arranca con la creación de un caso desde el Ministerio Público, la Fiscalía. La Fiscalía tiene que trasladarlo a la Sala Tercera. La Sala Tercera tiene que encontrar razonabilidad en el expediente que analiza o que monta la Fiscalía y lo eleva entonces a Corte Plena con una solicitud de trasladar ese expediente a la Asamblea. Todos esos pasos ya se dieron. En este momento la Corte trasladó el expediente a la Asamblea y es la Asamblea quien determina si procede o no el levantamiento de la inmunidad de los miembros de los supremos poderes. ¿Cuál es el trabajo de la Asamblea? Entonces, reglamentariamente, la Asamblea tiene que nombrar una comisión especial de 3 diputados nombrados por el plenario legislativo para efectos de que conozcan el expediente, conozcan y reciban pruebas adicionales, ya sea de la Fiscalía o de la Defensa, para hacer una valoración sobre las mismas y determinar si existe causa probable de delito. Esta comisión, si encuentra causa probable de delito, lo eleva al plenario legislativo y es el plenario con una mayoría calificada, o sea, de al menos 2/3 partes de sus diputados, quien determina si el fuero se levanta o no se levanta. Si la Asamblea determina que no se levanta, simplemente se devuelve el expediente al Poder Judicial y el Poder Judicial podrá seguir el procedimiento una vez que venza el periodo de nombramiento del miembro de los supremos poderes. Si la Asamblea determina que se levanta el fuero de inmunidad, entonces igualmente se traslada el expediente, pero con la autorización de iniciar el proceso tan pronto el Poder Judicial lo quiera iniciar, o sea, sin esperar el vencimiento de su nombramiento. Es en este proceso en el que estamos ahorita como comisión, revisando el expediente, revisando las pruebas contenidas en él, escuchando la versión del fiscal, escuchando la versión de las partes, requiriendo alguna información adicional para efectos de complementar un set de pruebas que puedan ser valoradas para tener una determinación de parte de los 3 miembros que conformamos esta comisión. Debo decir que tengo dudas de la conformación de la comisión desde el punto de vista de una resolución previa a la Sala Constitucional por un tema de representatividad, y lo he mencionado en otros momentos. Cuando se querían hacer las comisiones provinciales en la Asamblea Legislativa, se estaban nombrando algunos miembros sin darle representatividad a todos los partidos políticos. La Sala se pronuncia en ese momento y dice que tiene que haber criterios de representatividad
en la conformación de las comisiones. Por eso se incluyen en este momento todos los partidos políticos cuando se hace una comisión provincial. Pero esa determinación de la sala es más amplia y tiene que aplicar para todas las comisiones. Y si usted se da cuenta, en este momento, la conformación de la comisión que está analizando el levantamiento del fuero de inmunidad tiene representación del partido con mayor diputación en la Asamblea, que es Liberación Nacional, tiene representación de nuestra fracción, que es la segunda, digamos, con mayor representación, no tiene representación de la Unidad Social Cristiana, que le correspondería por el número de diputados también haber estado integrando esa comisión, sino que tiene la representación del Frente Amplio en este momento, lo cual habría que analizar desde el punto de vista de legalidad si procede o no, pero digamos que proceda. En este momento, Roger, hemos recibido ya las 3 audiencias que correspondía recibir, hemos estudiado, tenemos acceso al expediente, hemos recibido un par de documentos adicionales que solicitamos al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, y estamos con los elementos para hacer valoración. Como ya el periodo para dictaminar o para presentar el informe vencía el día de mañana y no lo tenemos hecho, ayer se toma la decisión de ampliar el plazo o solicitar la ampliación de plazo por 10 días más. Y estamos entonces con una nueva fecha de vencimiento, que es el 8 de septiembre. Y esperaríamos para entonces tener una definición. Don Daniel, usted, refiriéndose precisamente a la comisión, en una de las sesiones de la comisión, usted dijo que el presidente Rodrigo Chávez no había renunciado a su inmunidad porque él no podía distraerse y tenía que concentrarse en gobernar y no desviar su atención en atender esta causa penal por la que se le investiga por el presunto delito de concusión. Mi pregunta sería, ¿usted considera, viendo por ejemplo el presidente después de la comisión del viernes que salió y se dirigió a personas afuera de la Asamblea Legislativa, él ha pedido varias veces que den 40 diputados a la siguiente fracción, digamos, chavista o rodriguista o del partido del presidente? Mi pregunta sería, don Daniel, ¿usted considera que el presidente actualmente está realmente concentrado en gobernar o está más concentrado en otros factores como este que le digo, como más de política partidaria a 6 meses, 5 meses prácticamente de las elecciones? Me parece absolutamente que está concentrado en gobernar. Yo no he visto al presidente en ninguna plaza pública, no lo he visto en la asamblea de ningún partido, lo he visto haciendo su trabajo desde casa presidencial. Y lo que dije en esa comisión a la cual usted hace referencia, no solamente lo dije yo, lo dijo el magistrado Mena Artavia en el documento que le traslada a la Corte Plena para el análisis del expediente judicial, donde dice que el fuero de inmunidad precisamente se establece para que los funcionarios de los supremos poderes no se distraigan en demandas insustanciales y puedan abocarse al desarrollo de sus funciones. ¿Y a usted le parece insustancial? Hasta el momento lo que he visto por el análisis de las cosas me parece que no está bien fundamentada. Y si estuviera bien fundamentada, ¿le parece que sí debería renunciar? Es decir, ¿le parece que depende de eso? Bueno, es que es precisamente el trabajo que estamos haciendo, revisando todo. Y yo lo he dicho y lo voy a repetir aquí, lo que he conocido del expediente no es suficiente para que yo considere que el delito de concusión existe como está planteado por la Fiscalía. Me parece que no es consecuente lo que he revisado en el expediente, en la audiencia del fiscal y en la audiencia de los dos miembros de los Supremos Poderes, don Rodrigo Chávez Robles y don Jorge Rodríguez Vives, para decir que encuentro causa probable del delito de concusión. Ahora que usted señala esto de que usted señaló comisión eso de que el presidente tenía que centrarse en gobernar, por ejemplo, yo saqué una cita del discurso de cómo se dirigió el presidente Chávez el viernes después de asistir a la comisión de levantamiento de inmunidad. Él salió aquí a la plazoleta frente a la Asamblea Legislativa y una cita de algo que él dijo que el Poder Judicial y su peón, el ungido por el diablo, Carlos Díaz. Esa fue una frase que utilizó, por ejemplo. ¿Le parece adecuado que un presidente que, según sus palabras, está concentrado en gobernar, se refiera en una actividad frente a sus partidarios de esa forma de integrantes de otros poderes? A mí me parece que lo que yo considero no es insustancial para efectos del caso que estamos analizando. Su opinión es importante como diputado. Veamos, yo creo que el presidente tiene sus razones del por qué expresarse en esos términos y no voy a expresarme ni a favor ni en contra. Más bien habría que preguntarle a él si a él le parece bien. No soy yo quien tiene que expresarse al respecto. Entiendo. Y ya por formalidad, digamos, solo para precisarlo, me gustaría consultarle si usted considera entonces
tomando todo esto en cuenta, adecuado que el presidente conserve su inmunidad y no renuncie a ella por el momento? Y sí, me parece que para esos efectos es que se crea la inmunidad, justamente, digamos, para que se puedan concentrar los miembros de los supremos poderes en las funciones que le han sido asignadas por un periodo determinado, 4 años. Además, me gustaría consultarle porque, como vimos el pasado viernes, el abogado del presidente Rodrigo Chávez, don José Miguel Villarroz, que el fin de semana precisamente fue ratificado como candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano por la provincia de Alajuela. ¿Le parece adecuado, es correcto que el abogado del presidente sea al mismo tiempo candidato a diputado a 5 meses de las elecciones? No veo limitación alguna en eso. O sea, si fuese, si hubiese sido considerado incorrecto, probablemente hubiese sido incorporada alguna limitación o en la Constitución política o en la ley. Y en este caso no existe ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué debería yo considerarlo correcto o incorrecto? Es un mero hecho. Entiendo. Y ahora que hablamos del Partido Pueblo Soberano, por supuesto, me gustaría consultarle porque hemos visto a muchas figuras que pertenecieron al gobierno apoyar, incluso que pertenecen a esta Asamblea Legislativa, como doña Pilar Cisneros, apoyar a ese partido. Me gustaría preguntarle a usted directamente, ¿usted está involucrado con ese partido? ¿Forma parte de ese partido? ¿Tiene afinidad con ese partido? ¿Se ha acercado a gente de ese partido? ¿Cuál es su relación con Pueblo Soberano? En este momento no hay ninguna. Yo soy un diputado de Progreso Social Democrático y esperamos mantener esa condición hasta el último día de mi gestión. Yo soy una persona que está convencido de que el movimiento rodriguista debe continuar, que el movimiento Jaguar debe continuar. Yo sí estoy convencido de eso, y si me preguntan en términos de afinidad partidaria, no pertenezco a ningún otro partido en este momento que no sea el que me eligió aquí. Sin embargo, veo muy viable que la continuidad del proyecto rodriguista se dé a través de otra plataforma, y es la que usted está mencionando. Ahora que usted menciona que espera mantenerse así hasta el final de sus días aquí en la Asamblea Legislativa, me gustaría retomar, porque usted hace un mes, el 22 de julio, le consultó al Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea si usted podía renunciar al Partido Progreso, pero mantenerse en la fracción del Partido Progreso. Servicios Técnicos dijo que eso no era posible, pero más allá de la respuesta de Servicios Técnicos, me gustaría preguntarle por qué usted planteó esa consulta. Es que fíjese que esa no fue la consulta que yo hice. ¿Cuál fue? La consulta que yo hice es, si un partido político toma la decisión de separar a un diputado de su fracción, más bien de su fracción no, de su partido, del partido. ¿sí? ¿Hay alguna otra forma legal que no sea la renuncia explícita del diputado para separar al diputado de la fracción? Eso es muy distinto. Yo nunca en mi consulta mencioné la posibilidad de renunciar al partido como una voluntad personal. Lo que dije fue, si el partido separa al diputado, la Asamblea Legislativa tiene algún mecanismo definido en términos reglamentarios o legales para obligar al diputado a separarse de la fracción, que no sea la renuncia explícita del mismo diputado, que eso es lo que sí está definido en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Claro. Más allá de esta consulta, me gustaría preguntarle si usted en algún momento ha pensado o ha valorado renunciar a su fracción. No, señor. No, nunca he pensado en renunciar a la fracción. Y precisamente, ahora que usted me confirma que no lo ha pensado, me gustaría consultarle por qué no lo ha pensado si es evidente que ustedes ya no tienen afinidad, para empezar, con la presidenta del partido, que es doña Luz Mari. Porque, vea, le voy a decir algo importante. Me parece que quien se ha separado más de la fracción es doña Luz Mari y no ninguno de nosotros diputados. Todos sabíamos perfectamente en el momento de arrancar este proyecto de qué se trataba el proyecto, cuáles eran las ideas centrales de don Rodrigo, a qué nos estamos comprometiendo a trabajar durante los 4 años de nuestra gestión. Entonces, si alguien de aquí, de nuestra fracción, no calza con el proyecto político, es doña Luz Mari Alpizar y no los 8 diputados que estamos integrando la fracción. Aunque ella sea la presidenta del partido. Aunque ella sea la presidenta del partido. O sea, es una decisión que también ella, como presidenta del partido, toma al momento de asumir el movimiento rodriguista. Sabía cuáles eran los principios del movimiento rodriguista, ¿verdad? Sin embargo, de camino seguramente no le gustó y entonces se separa ideológicamente de lo que fue su apuesta hace casi 4 años cuando iniciamos esta carrera. Entonces no veo la necesidad de que nosotros nos separemos de un movimiento en el cual nos sumamos por convencimiento, por convicción. Veo más bien más razonable que doña Luz Mari sea sincera y diga que se equivocó, que esa no era su ideología y que por lo tanto
se separa ideológicamente de la fracción y debería inclusive separarse, me parece a mí, físicamente o en la forma que sea de la operación de nuestra fracción como bloque. Don Daniel, es inevitable para cualquier persona que siga la política diaria haber visto, por ejemplo, afinidad de la diputada y jefa de fracción de su fracción, doña Pilar Cisneros, por ejemplo, con la bandera de Pueblo Soberano, la vimos. Ustedes es evidente que no sienten ninguna cercanía con la presidenta, candidata presidencial y fundadora del Partido Progreso Social Democrático. En su despacho no hay ninguna siquiera bandera del Partido Progreso Social Democrático. ¿Qué lo mantiene vinculado a ese partido? ¿Por qué no han renunciado del Partido Progreso Social Democrático? ¿Por qué siguen formando parte? Porque eso fue lo que se definió cuando el pueblo nos eligió. ¿Cómo vamos a decirle al pueblo que ya hoy renunciamos? Vamos a un partido que nos elige. Me parece que no corresponde. Además, ¿cuál es la necesidad de renunciar a la fracción? ¿Qué nos suma o qué nos resta? Me parece que no. O sea, que nosotros... Bueno, sí les restaría uso de palabra y algunas otras comodidades que tiene formar parte de la fracción. Hasta el momento, la restricción que ha implementado la presidencia del Congreso sobre las diputaciones que se han retirado ha sido mínima. E incluso sobre las mismas fracciones que casi se han desintegrado, las restricciones en ese sentido han sido mínimas. Entonces yo no veo realmente una pérdida importante de fondo en la operación de la fracción en una eventual separación. Lo que estamos es respetando un voto que se nos dio hace 4 años, bueno, hace 3 años y medio, un poco más, y permaneciendo dentro de la casa que nos eligió. Entonces no veo ninguna razón de fondo en este momento para pensar en una separación voluntaria. Es decir, ¿usted siente que siguen representando sus intereses, digamos, de los votantes de Pueblo Soberano? Veamos, aquí estamos confundiendo Pueblo Soberano y Progreso Social Democrático. Mi error, disculpe, sí. Que si siguen representando esos digamos, los ideales de los votantes de Progreso Social Democrático. Absolutamente, porque los votantes de Progreso Social Democrático fueron los que nos pusieron a este bloque de diputados dentro de esta fracción. Y nosotros hemos respondido con una actuación consistente durante casi 4 años de gestión a esos intereses. Entonces sí, estamos representando la voluntad de esas personas que creyeron en nosotros y que nos pusieron en la curul que hoy ocupamos. Para terminar con esto, referente al partido, me gustaría consultarle de forma directa para que le quede claro a nuestros lectores, que es una pregunta que muchas personas seguramente se han hecho y usted nos lo confirmará o negará, que es si mantenerse en la fracción del Partido Progreso responde a un tema de afinidad o a conveniencia. Es un tema de conveniencia, por lo que le comentaba yo de no perder uso de palabra o de no perder algunas prerrogativas que tiene una fracción. ¿A qué se debe? ¿Es afinidad política o conveniencia? Si usted me pregunta meramente por afinidad política partidaria, con lo que hoy quiere ser Progreso Social Democrático, creo que esa afinidad bastante se perdió. Nosotros mantenemos una línea directa de compromiso con los ideales que teníamos como equipo cuando el pueblo nos eligió y lo seguimos manteniendo al 100%. Quien hoy en día se separa de manera abismal de ese compromiso ideológico que nos llevó al poder es la señora Luz María Alpizar, no los 8 diputados que seguimos siendo miembros de la fracción. Entonces me parece, repito, que no veo una necesidad puntual de separarse de ese compromiso que adquirimos con todos los votantes que nos llevaron ahí, con un paso que sea renunciar a una fracción que integramos. Creo que estamos siendo consistentes con responderle con hechos concretos a quienes nos eligieron, manteniéndonos donde estamos y trabajando de la forma que estamos trabajando por el proyecto político que se les ofreció en su momento al pueblo costarricense. Don Daniel, ya puramente hablando del manejo aquí legislativo, digamos, y del trabajo diario en la Asamblea Legislativa, me gustaría consultarle sobre, digamos, el reciente estancamiento, más que todo de la agenda, especialmente por el tema de la vía rápida, jornadas 4.3, no han logrado, por ejemplo, aprobar el proyecto que el ahora exministro Novia Costa había pedido, que era el de eurobonos, ¿verdad? Que él había solicitado, que era importante para temas económicos. ¿Usted considera que han fracasado, digamos, los procesos de negociación para evitar este estancamiento tan grande, el aprovechamiento del tiempo, sobre todo de extraordinarias, que es cuando convoca el Ejecutivo? ¿De qué síntoma este estancamiento, digamos, en la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es muy fácil, la lectura es muy fácil. Es
una fracción de 6 miembros y alrededor de 4 diputaciones adicionales bloqueando por completo el plenario legislativo, por encima de la voluntad de 42 diputaciones que vieron la necesidad de ver este proyecto de forma rápida. Por encima de esa necesidad de 42 diputaciones, hay aproximadamente unas 10 que quieren imponerse con un bloqueo absurdo al trámite del expediente. Y ahí no deberían traer sus estrategias o sus capacidades de negociación para buscar, digamos, romper esa oposición tan férrea. ¿Y cuáles estrategias considera viable, don Los Roger? especialistas son ustedes. Bueno, claro, pero la estrategia viable eventualmente sería negociar cambios en la redacción de la ley, conforme ellos esperan que se negocie. ¿Y no estarían dispuestos a ceder en una coma ustedes? No son viables. No, claro que sí se ha cedido en más de una coma, en coma, punto y coma, punto, en muchas cosas. Por ejemplo, ellos piden reducción de la jornada, que no sea de 12, sino de 11. Por supuesto, pero estamos ante una inviabilidad regional de poder hacer esa estrategia. Ojalá viviésemos en Europa, como es el parámetro con el cual se quiere comparar a Costa Rica en este momento para llevarlo a una realidad que no es la nuestra. En Europa, más que mano de obra, que es lo que tenemos mucho aquí en nuestras zonas francas, ¿verdad? Mucho más que eso, lo que se tiene son headquarters, o sea, las cabezas o las casas matriz de muchas empresas que están desconcentrando su producción en el resto del mundo. Entonces, pretender que nuestra realidad sea la de Europa, por ejemplo, para poder equiparar este tipo de jornadas, es no estar consciente de la realidad que vivimos. Estamos compitiendo en un mercado regional con países que tienen mejores condiciones probablemente que nosotros en términos de mano de obra, y que nosotros no podemos darnos el lujo, diría yo, de variar o de asumir legislaciones foráneas que están lejos de una vialidad real para efectos de poder mantenernos competitivos en el entorno en el que competimos. Le hago énfasis en este tema de la negociación porque el oficialismo ha insistido en la necesidad de contar con 38 o 40 diputados, digamos, para poder impulsar algunas reformas. Pero lo cierto es que las 2.500 mociones que presentó el Frente Amplio las puede presentar 6, 7 o un diputado. Es decir, si se desea aplicar filibusterismo parlamentario, como lo calificó doña Pilar Cisneros, eso lo puede aplicar a incluso un solo diputado. Entonces, al fin y al cabo, si lo que buscan es impulsar las jornadas 4-3, pareciera ser inevitable llegar a un punto de negociación y de consenso, si no se va a lograr. Por eso es que le insisto en ese tema de la negociación, de que quizás ha faltado, deberían ir un poco más por ese lado. ¿Cuál sería su análisis, digamos? Me parece que no necesariamente, Roger. Hay mecanismos en la Asamblea Legislativa, de hecho se está analizando uno. Se conoce que a través del artículo 234, si mal no recuerdo, del artículo puntualmente, también es factible que la Asamblea determine procesos diferenciados para proyectos en particular, ¿verdad? Se está analizando en este momento la viabilidad de establecer un proceso distinto para poder acelerar el conocimiento del proyecto 24.290 u otro que tenga el mismo contenido. Lo que no está bien es pensar que porque pueda existir filibusterismo de 1 o de 6 o de 10 diputaciones, entonces tengamos que renunciar a proyectos de la envergadura de este proyecto que pueden darle estabilidad y seguridad jurídica a muchas empresas, tanto las que ya operan en el país como aquellas que pudieran venir, simplemente por la capacidad obstruccionista de algunos cuantos diputados. Me parece que el país no se merece eso. El país merece que prevalezca finalmente también la democracia, y la democracia aquí y en cualquier lugar del mundo también tiene que ver con la voluntad de las mayorías en una sociedad. Siempre. Eso es el principio de la democracia. No es el consenso absoluto, eso no es democracia, eso es un sistema distinto, que es lo que ellos quieren llegar. Si bien es cierto, un proceso abreviado como el que se quiere llegar, lo ideal es que tenga el mayor grado de consenso posible. También es cierto que tenemos que revisar cómo está pensado esa vía rápida para ver si es funcional cuando quiere echarse mano a ese procedimiento. Porque no puede ser que un concepto de vía rápida finalmente se caiga por la voluntad de unos cuantos de imponer a través de miles de mociones su criterio personal o su criterio de grupo reducido. Don Daniel, me gustaría consultarle específicamente sobre este tema de filibusterismo porque hay una nota en Nación.com del 16 de septiembre del 2024 que señala que la fracción oficialista aplicó esta técnica con el tema de vuelos baratos, del impuesto de vuelos en Centroamérica.
Ustedes habían presentado 63 mociones y al final se retiraron el 9 de septiembre porque llegaron a una negociación con el PLP, precisamente. Es decir, aplicaron esta técnica que usted está criticando ahorita y luego llegaron a una negociación que permitió retirarlas. ¿Cómo empata con lo que usted me está diciendo? Bueno, en el proceso que estamos llevando, hoy se discutió la moción 480, o sea, ya habíamos discutido 6 por 8, 48, 8 veces la cantidad de mociones que nosotros presentamos en ese proyecto. O sea, es una cuestión de cantidad para usted. Es una cuestión de mensaje particular. 63 sobre 2.500 es ¿qué porcentaje? Bueno, según la nota que cito, como este proyecto no tenía vía rápida, no lo tenía, entonces hubiera alargado la discusión durante 15 meses en este proyecto. En ese proyecto. Ajá, más de un año. Pero entonces acercarnos, igual, a ver. O sea, aquí primó la negociación en este proyecto. ¿Por qué no prima en Jornadas 4.3? Porque los puntos de negociación que quiere establecer el Frente Amplio no son viables, simplemente harían absolutamente inviable la operación de las Jornadas 4.3. ¿Y por qué fue viable aplicar filibusterismo en este proyecto y no es justo aplicarlo en Jornadas 4.3? Pero vamos a ver, pongamos las cosas en su justa dimensión, don Roger. No hablemos de ponerlos en igualdad de condiciones. No son ni siquiera comparables 63 mociones a 2.600 mociones. Pero la técnica es la misma. Estamos en otra dimensión completamente distinta. Y entonces no puede ser comparables. No podemos hablar de los mismos términos de un bloque de mociones tan disparejas como la que estamos hablando. Aunque hubiera atrasado la discusión más de un año. Aunque se hubiera atrasado eventualmente, sí, porque también se tenía la voluntad de corregir algunas cosas. Y lo hizo viable para todos. Los puntos que está estableciendo el Frente Amplio para negociar Jornadas 4.3 simplemente no son viables. O sea, eso sería renunciar por completo a la posibilidad de aprobar el proyecto 4.3 de jornadas excepcionales. Entiendo. Me gustaría pasar al siguiente bloque porque ya llevamos bastante tiempo, creo que más de 50 minutos, se pasa muy rápido el tiempo, por supuesto. Entonces me gustaría pasar ya para ir concluyendo, digamos, al bloque de seguridad porque llamó mucho la atención un voto de la fracción, tanto usted como don Jorge Rojas, que integran a los representantes de la fracción del oficialismo en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Llamó mucho la atención un voto porque ustedes votaron a favor de resellar el proyecto de ley que permite hacer allanamiento a las 24 horas del día, ¿verdad? Eso pareció un giro de 180 grados porque el presidente había vetado ese proyecto. ¿A qué se debe ese giro, ese cambio de posición? Bueno, a que también hubo flexibilidad de parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos para modificar el texto y atender las preocupaciones que tenía el Ejecutivo y que hizo que se generara el veto. Entonces, la Comisión de Jurídicos asumió o conoció el veto, conoció las razones por las cuales se estaba vetando y modifica el texto para corregir esas razones y lo hace viable. Siempre lo he dicho, o sea, y yo desde el principio felicité a la diputada Ruiz por la presentación del proyecto, como me parecía que era un buen proyecto, facilitar los allanamientos durante las 24 horas del día. Después caemos en cuenta que tiene algunas cosas por mejorar y es allí donde el Ejecutivo plantea esas preocupaciones y decide vetar el proyecto como estaba siendo presentado. Y gracias a la voluntad también de la Comisión de Jurídicos, de la Comisión de Jurídicos se logra subsanar esas deficiencias en el texto y finalmente nosotros estamos de acuerdo. O sea, por el fondo estamos de acuerdo que se hagan los allanamientos 24 horas. También hay que, y aprovecho para decir aquí, Roger, que no es cierto que los allanamientos 24 horas no se pudieran hacer, siempre se han podido hacer. Siempre se han podido hacer. Son casos calificados. Es claro, sí, está bien, pero siempre se han podido hacer. O sea, si un juez los autoriza, siempre los allanamientos se pudieron hacer durante las 24 horas del día. Lo que viene a hacer este proyecto es a que el procedimiento sea más fácil. Y en eso estamos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que habían preocupaciones que se corrigieron en la redacción del texto. ¿Qué fue lo que se corrigió que les preocupaba? Había una autorización, por ejemplo, del morador de la vivienda que también no estaba siendo considerada y esa opción se incluyó en el texto sustitutivo. ¿Esa autorización es a posteriori del allanamiento? A priori. A priori. Sí. Pero eso sería casi un aviso de que lo voy a llenar, sería. Bueno, pero ahí está la posibilidad de que él autorice y entren, o la posibilidad cuando es muy calificado también de que el juez autorice el allanamiento. Entonces, me parece que son cuestiones que pueden parecer menores, pero son determinantes a la hora de poder ejecutar las acciones.
A la diputada Montserrat Ruiz también se le había hecho saber de ese tipo de observaciones y ella durante el periodo de sesiones extraordinarias no mostró voluntad de modificar el texto. Por eso no se podía convocar en los términos que estaba, porque se sabía que muy probablemente se iba a resellar sin considerar esa parte. En este sentido ya cayó en razón, me parece a mí, ella y los compañeros de la Comisión de Jurídicos de que era conveniente modificar el texto, se modifica y la vía rápida, el proyecto continúa su trámite para convertirse en ley, sin ningún inconveniente. Le voy a ser sincero, no he leído este último reforma que incluye estas correcciones que usted señala. Me gustaría que me explique brevemente en cómo se aplicaría esto el consentimiento. Digamos, ¿sería que se le reporta al dueño del inmueble que se va a allanar el lugar o cómo, mecánicamente, cómo se aplicaría, digamos, para que no funcione como lo que digo, como un aviso de que le voy a allanar? ¿Cómo sería? Bueno, es una autorización previa. Vamos a ver, la comunicación que exista entre el OIJ o las autoridades que van a allanar con el morador de la vivienda, no sé cómo le realizan. Pero sí tiene que haber, como está establecido ahorita en el proyecto de ley, también una autorización del morador para efectos de entrar, si es que se puede resolver por esa vía. Si hay una situación especial donde el morador no autoriza, por ejemplo, pero un juez lo considera de extrema necesidad que se pueda ejecutar el allanamiento, el juez puede autorizar el allanamiento y el allanamiento se ejecuta. Entiendo. El presidente Chávez había dicho que él vetaba este proyecto. Fue una frase que se hizo muy famosa porque era muy llamativa, que él había dicho que no había que darle alas a animales ponzoñosos. Eso dijo. ¿Le parece que, para usar esa misma analogía, digamos, ya con estas reformas el animal ya no es tan ponzoñoso como el presidente dijo? Es decir, ya se subsanó todo lo que el presidente temía cuando aplicó el veto al proyecto. Mire, yo no puedo hablar por lo que el presidente consideraba o no consideraba cuando dice la frase. O sea, yo debo actuar por lo que veo o no veo en un proyecto de ley y me parece que las modificaciones que era necesario hacer se hicieron y ya es un proyecto viable. ¿Y el oficialismo lo va a apoyar una vez se vote ya en Congreso? Sí, señor, porque, vamos a ver, repito, siempre hemos estado de acuerdo con los allanamientos 24 horas. No es cierto lo que también se ha dicho de que nos estamos oponiendo por algún interés en particular. Eso no es cierto. Estamos de acuerdo con el proyecto de allanamiento, solo teníamos la preocupación de hacer las correcciones que se hicieron. ¿Alguna corrección adicional, al menos además de esta que me mencionó? No lo preciso ahorita, Roger, y te pido disculpas por eso. Sí, tendría que leerme el texto puntual para decírtelas, no las ubico ahorita. Me quedan 2 o 3 preguntas máximo. Una que me gustaría consultarle también porque tiene que ver con otro voto suyo. Es relativo al tema que hablamos hace unos minutos, que es que usted fue el único diputado oficialista que votó en Congreso para levantar la vía rápida a jornadas 4-3. Eso fue un error, perdón. Un error en la hora de digitar el voto en la pantalla. Sí, estaba atendiendo una entrevista por radio y nosotros, y me acerqué a la curul y voté y no fui preciso a la hora de emitir el voto. No tiene ninguna otra razón de fondo. Bueno, para corregirlo, entonces me gustaría consultarle. En su opinión, ¿tiene que continuar la vía rápida aplicándose? La vía rápida tiene que continuar, excepto si el plenario llega a un acuerdo para darle un procedimiento distinto que garantice que el proyecto va a llegar a votarse. Entiendo. Y por último, y muy relacionado igual al tema de seguridad, me gustaría consultarle porque hace 3 años, en diciembre del 2022, el presidente Chávez había dicho que a él no podían culparlo por los resultados de seguridad en ese momento, porque era apenas el año en el que estaba ingresando al ejercicio del poder y que lo empezaran a evaluar a partir del 2023. Desde entonces, se puede decir que hemos tenido 2 años con cifras récord de homicidios en Costa Rica. En retrospectiva, entonces, ahora sí que ya podemos juzgar los años 23, 24 y lo que va el 25. ¿Cómo los juzgaría usted? ¿Cómo juzga que se ha atendido el tema de seguridad? Mire, yo creo que el desempeño en seguridad en términos generales no es deficiente. Y yo quiero aquí hacer una diferenciación importante. Los homicidios nos preocupan sobremanera a todos. Y nos parece un desastre nacional que estén existiendo la cantidad de homicidios en el 2022, 23, 24, 25 y todos los años anteriores. Como también lo ha hecho el presidente, ni uno solo de los homicidios se justifica en este país y no deberían existir. Y quiero hacer la separación porque en el resto de delitos comunes la situación de seguridad ha mejorado. Ya los indicadores los ha presentado el Ministerio de Seguridad Pública y nadie los ha debatido. El único indicador dolorosísimo que estamos viviendo es la cantidad de homicidios y estamos actuando para reducirlos. No hemos sido, si se quiere,
lo suficientemente efectivos para haberlo resuelto en un plazo inmediato. Pero estamos luchando contra bandas criminales de altísima capacidad y contra un mercado económico increíblemente grande. O sea, el enemigo no es un enemigo sencillo. Creo que la aprobación también de la reforma constitucional que se hace para facilitar la extradición, vale de paso decirlo, promovida por doña Pilar Cisneros, es una herramienta valiosísima. Creo que la implementación de los escáneres, que también se nos ha criticado por la duración de la implementación de los escáneres, bueno, es que no es de traerlos y ponerlos a funcionar, se está haciendo todo un cambio en la parte eléctrica, en la parte estructural, para efectos de ponerlos a funcionar en los otros puertos. Eso va porque va. Entonces son herramientas que van a servir en el plazo inmediato, en el mediano y en el largo. Y hubiésemos querido poderlo detener ya. Por supuesto que hubiésemos querido poderlo detener ya, pero no ha sido posible. La lucha, la guerra, es una guerra sin cuartel que tiene que darse contra estos grupos criminales. La cercanía de la DEA, del FBI, la cercanía de la Embajada Americana, del Secretario de Estado, de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, muestran el compromiso de esta administración también por atender el problema. Repito, qué lástima que no hemos podido corregir el comportamiento del indicador en un plazo más corto, pero a todos en esta administración y en esta fracción oficialista nos duele sobremanera cada una de las personas que están incluidas en la lista de asesinatos en cada momento de nuestra historia. Entiendo. Me gustaría también preguntarle, porque el presidente durante esta última semana en la conferencia de prensa dijo que las palabras de él era que la crisis de inseguridad no era tan grave como la querían hacer ver, así dijo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué tan grave es, digamos, si se intenta dimensionar la crisis de seguridad que estamos viviendo actualmente? Yo creo que igualmente hay que ubicarnos en alguna justa dimensión. Vamos a ver, que no suene feo, pero siendo diputado de la República no tengo problema en moverme por cualquier lugar de Costa Rica. O sea, la guerra y la lucha no es conmigo, la criminalidad común ha disminuido. Desastrosamente y desafortunadamente hay grupos que se están enfrentando entre ellos que están ocasionando el comportamiento de ese indicador por una guerra de territorios. Entonces, cuando aquí en el plenario legislativo se habla de que es una barbaridad, que ya no se puede salir ni de la esquina, creo yo que es a lo que se refiere el presidente cuando se dice que se quiere sobredimensionar. No, el ciudadano común en general no está sufriendo el ataque directo de esta guerra entre bandas. Esto me recuerda a la frase del presidente de se matan entre ellos, había dicho el presidente. Sí, pero es una frase que debo decirlo aquí también, fue tergiversada por todo el mundo. Yo no sé si usted escuchó el video completo. Yo estoy seguro que doña Gloria Navas, perdón que mencione el nombre, sí lo escuchó el video completo, pero prefirió nada más presentar una parte. El presidente no estaba diciendo de su propio pensamiento eso que estaba ahí. Dijo que fue lo que alguien le dijo. Sin embargo, esa parte donde dice, a mí me dijeron esto que estoy repitiendo, esa parte la omiten y simplemente dejan en la boca del presidente una afirmación que no era suya. Por eso duele que la gente la repita y piense que el presidente pudo haber pensado eso. Inmediatamente después de haberlo dicho, también dijo el presidente, a mí me duele absolutamente todas las vidas que se pierden. Y pienso en las madres, en el papá, en los hermanos de las personas que están siendo asesinadas y duele profundamente cada una de las muertes. Y usted señala que los crímenes comunes sí han disminuido, digamos, el crimen común. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, que ya han sido presentadas y dadas a conocer. Voy a verificarlas, por supuesto, favor, para esta entrevista. Y además usted, me gustaría, para redondear, digamos, la entrevista y este tema de seguridad, porque también hace apenas 1 o 2 semanas conocimos que el Ministerio de Hacienda no le va a girar a el Poder Judicial y el OIJ un dinero que ustedes le aprobaron aquí en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se lo aprobó. Era dinero que iba destinado al pago de intereses de la deuda y se tomó un porcentaje de para destinarlo al tema de inseguridad, para luchar, como usted dijo, contra un músculo económico muy grande que tiene el crimen organizado. ¿Qué opina de esto, de que el Ministerio de Hacienda decida no girar el dinero que se autorizó para las autoridades de seguridad? Mire, a mí me gustaría preguntarle al Ministerio de Hacienda particularmente sus razones. Me parece que desatender también una obligación financiera con entidades internacionales nunca debería ser una opción. O sea, algo deberíamos hacer distinto para efectos de poder mantener un comportamiento adecuado a nivel macroeconómico país.
no es una opción porque finalmente nosotros dependemos en un 38% del presupuesto del financiamiento de entidades internacionales. Entonces, si nosotros incumplimos en este año por una situación en particular, nos puede golpear el que viene y el que viene y el que sigue, ¿verdad? Por recortes en la posibilidad de financiamiento, y finalmente la vamos a pagar no solo en seguridad, sino en educación y en todos los demás rubros que se cubren con el presupuesto nacional. Habría que revisar, repito, con el Ministerio de Hacienda, cuál es exactamente la base sobre la cual toma la decisión, y si la viabilidad no era un tema de dinero para el pago de la deuda o los intereses de la deuda, sino que pudo haberse agarrado de otro lado, o si definitivamente no habían en este momento los recursos suficientes. O si, como también ocurre, por ejemplo, hay una subejecución presupuestaria en algunas instituciones, incluyendo las de seguridad, que hacen pensar que no se están ejecutando adecuadamente los recursos, como ha sido el caso también del Poder Judicial y de los dineros adicionales que ha pedido el OIJ a esta Asamblea Legislativa para efectos de atender su operación, ¿verdad? Que en algún momento recuerdo, en el mismo año, una lucha por un presupuesto adicional de 9,000 y algo de millones por parte del OIJ y una subejecución del Poder Judicial de más de 30,000 millones. Entonces, son inconsistencias que hay que resolver antes de sacrificar partidas que son relevantes para efectos de una estabilidad país. ¿Y cuál otra medida, además de esta, el dinero, por supuesto, que usted dice que hay que resolver, considera que hay que tomar para combatir el tema de inseguridad, considerando que incluso en las últimas semanas hemos visto casos dolorosos de víctimas colaterales? Por ejemplo, la balacera de Santa Ana, que tuvo una víctima colateral además, ¿verdad? Y que salen personas inocentes heridas y fallecidas. ¿Qué otra medida considera usted que debería tomarse? Bueno, ya que nosotros también hemos recuperado más de 2,200 plazas de policía que se estaban perdiendo. Bueno, hay que agregar, hay que seguir en ese mismo camino. Dar más presencia policial en las calles creo que es relevante. El tema es que por la misma dinámica del Estado, no es una contratación ni una decisión inmediata, es un proceso de construcción continuo en diferentes cosas que tiene que seguirse trabajando. O sea, la seguridad, repito, aunque quisiéramos tener un impacto inmediato con acciones específicas, es una cultura de seguridad y un abordaje de mediano y de largo plazo que tiene que hacerse con diferentes medidas, escáneres, más policías, mejores leyes probablemente, mejores comportamientos en el Poder Judicial para efectos de que esas personas que entran 1, 2, 3, 10, 20, 40 o más veces al sistema no terminen andando por las carreteras o por las calles de nuestro país como actualmente ocurre. Perfecto. Le agradezco mucho, don Daniel, por el tiempo y por darnos esta entrevista. Para servirles, siempre. Y les agradecemos también a ustedes por escucharnos una vez más en la entrevista del domingo y en la revista dominical. Como todos los domingos y todos los fines de semana, les recordamos que pueden visitar tanto el canal de Spotify como el canal de YouTube de Nación.com, y pueden visitar la pestaña de Revista Dominical para ver más notas, tanto entrevistas como otros reportajes e investigaciones. Como siempre, les agradezco por su fiel seguimiento de este podcast. Hasta la próxima.